¿Recuerda usted, hermano, en este libro de Malaquías, en qué periodo del pueblo de Israel estamos? Posexilio, amén. ¿Sí, hermanos? ¿Están conmigo? Amén. Ahora, ¿qué estaba pasando durante la profecía de Malaquías? ¿Qué estaba pasando? Pero no, aquí ya no estaban construyendo el templo, porque de hecho vemos que ellos ya llevaban ofrendas que Dios no aceptaba. Entonces, por ende, ya estaba el templo y ya estaban los muros reconstruidos. Entonces, para entrar un poquito más en materia, para que usted se ubique, Esdras y Nehemías anteriormente eran un solo libro, ¿sí? Después vino la división, pero Esdras Nehemías, de hecho se llamaba Esdras Nehemías. Entonces, estamos hablando de que cuando el primer remanente sale de Babilonia o de Persia, por mano de Zorobabel, ¿sí? A Esdras, o sea, del periodo de Zorobabel a Esdras, pasaron más o menos unos 60 años. Y del periodo de Esdras a Nehemías, que fueron contemporáneos y ellos tuvieron relación, pasaron más o menos unos 13 años. Periodo durante el cual Nehemías tuvo que regresar con el rey. Y se cree que esta profecía se dijo durante ese tiempo, cuando Nehemías tuvo que regresar a Babilonia o a Persia. Entonces, por eso Malaquías está haciendo esta exhortación, porque el pueblo una vez más se volvió a desviar. Ya no como lo hacía anteriormente. Mire, ahora la tragedia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se estaba derrumbando, hermano. Pero déjeme decirle algo, no era causa de sus vecinos, de sus enemigos. No era causa de los sirios, no era causa del imperio que en ese momento estaba. ¿Sabe por qué era? Por su pecado. El pueblo se estaba derrumbando, hermano. Estaba en una decadencia moral y espiritual muy, muy fuerte. Tanto así que si tú lees, cuando ellos preguntan a Dios, como ahorita vimos, ellos tenían una actitud tan arrogante, hermano. Dios ya les había dicho que Él los había amado. Dios ya les había dicho lo que a Él no le gustaba. Y ellos seguían siendo un pueblo rebelde y contradictor. Dios les decía algo y ellos decían, no es cierto, eso no es así. Le decían a Dios que Dios era un mentiroso. Estás equivocado. ¿Será que era así, hermano? Ahora, ¿qué estamos viendo en estos pasajes? Algo muy, muy importante, hermano. La relación entre el pueblo de Israel y entre Dios estaba rota. Pero siempre que hay una ruptura de nosotros para con Dios, va a haber consecuencias, hermano. También se van a romper otro tipo de relaciones, las relaciones humanas, las relaciones con nuestra familia o las relaciones con la iglesia. Siempre va a ocurrir eso. ¿Usted se acuerda en el huerto del Edén qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo primero que Adán dijo? Luego culpó a Eva. ¿Sí? ¿Y Adán qué hizo? ¿Y Eva qué dijo? La serpiente. Entonces, tú puedes ver que después de que había una armonía perfecta en el huerto del Edén, ahora ves a unos y a otros llenos de temor, llenos de miedo, culpándose unos a otros. Ahora, algo parecido estaba pasando aquí. ¿Te fijaste cuál es el pecado que Dios está señalando en estos versículos? ¿Qué estaba pasando en este tiempo? Los israelitas, pero sobre todo los sacerdotes, hermano, y los gobernadores, a excepción de Nehemías, se estaban divorciando de las mujeres israelitas y se estaban casando con mujeres extranjeras. Y ahora en nuestro tiempo contemporáneo, nosotros decimos, bueno, pues te puedes casar con
una china, una japonesa, con quien tú quieras. Pero Dios había escogido al pueblo de Israel para que fuera un pueblo especial, pero en todas las áreas. En todas las áreas. Tú recuerdas, por ejemplo, en Levítico se les da instrucciones sobre lo que ellos tienen que comer y no deben de comer. Yo cuando apenas empezaba, yo decía, pero aún en la comida, ellos tenían que hacer esto. Nos parecería exagerado a lo mejor, pero no, el pueblo se tenía que distinguir de todos los demás pueblos. Lamentablemente este pueblo no lo estaba haciendo. Mire, déjeme comentarle algo que dice la Biblia de herencia reformada. Quiero que ponga atención. Dice, Malaquías atribuye directamente la culpa del descuido del culto a los incumplimientos del sacerdocio. Y escuche esto, y después relaciona la infidelidad en el culto, ¿sí?, con la inestabilidad e infidelidad en las familias. Lo que nuestro hermano Juan ha venido estando enseñando acerca de la familia. Tenemos una familia débil, tenemos una sociedad débil, por ende tenemos una iglesia débil. Entonces, si las familias están débiles, si en las familias hay pecado, ¿cómo cree usted que va a estar la iglesia? Igual, hermano. Si en las familias no se pone a Dios en primer lugar, ¿usted qué cree que va a pasar aquí? Si en las familias, en los hogares, no se adora a Dios, ¿tú crees que va a ser muy fácil que tú vengas a adorar aquí? No, hermano. Por eso tú dices, bueno, es que yo vengo y sí vengo sinceramente, pero hay algo que me lo impide. ¿Qué será, hermano? Dios quiere adoradores, ¿cómo? ¿Que nada más vengan a adorar el miércoles? ¿Que nada más vengan a adorar el domingo? ¿O que adoren toda la semana y que el día miércoles y el día domingo, junto con todos sus hermanos, vengan a adorar también? ¿Qué es lo que quiere Dios, hermano? Que verdaderamente nuestro corazón esté Él en primer lugar. Que Él sea el centro de nuestra adoración. Estos israelitas no estaban haciéndolo. Había divorcios de mujeres israelitas, matrimonios con mujeres paganas, ¿sí? ¿Y qué daba como resultado esto? Familias rotas. Familias rotas, hermano. La palabra de Dios, hermano, es tan rica en cualquiera de los temas que tú te puedas imaginar, en cuanto a la familia, en cuanto al dinero. Y no está mal que se haga una enseñanza sobre la familia, está bien, es de edificación, una predicación temática. Pero aquí está también, hermano. Aquí está también. Lo mismo hemos dicho una y otra vez, que lo mismo que le pedía Dios a ese pueblo posexílico, es lo mismo que nos está pidiendo hoy a nosotros. Es lo mismo, hermano. Amén. Ahora, vaya conmigo al verso 11. ¿Y qué dice ahí, hermano? Prevaricó. ¿Qué es eso de prevaricar, hermano? Porque mire, a veces leemos la palabra de Dios y vemos palabras por ahí y seguimos leyendo, nos seguimos de corrido y no sabemos lo que es. ¿Cuántos saben lo que es prevaricar? Bueno, sí es pecado, pero específicamente ¿qué? ¿No, hermanitos? Algo que debemos de hacer es que cuando una palabra no la entendamos, la buscamos. Y eso le va a dar un significado más claro, más bien. Un significado más claro y más preciso a lo que estamos leyendo. Prevaricar es hacer caso omiso. Bíblicamente es hacer caso omiso de lo que se está diciendo. Y con eso también conlleva terquedad, soberbia y buscar la conveniencia personal. O sea, cuando tú haces caso omiso de algo, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues estás, perdón la palabra, pero estás siendo terco. Pero no solamente estás siendo terco, estoy siendo terco yo. Estamos siendo soberbios. Porque sabemos que debemos de hacer algo.
y no lo estamos haciendo. Y con eso también lleva un beneficio que yo estoy buscando para mí. O sea, si yo estoy cómodo, pues no voy a perder mi comodidad. ¿Cómo voy a ir al culto el miércoles? Pues sí, puedo quedarme a descansar. Entonces estoy haciendo caso omiso de lo que Dios claramente me está diciendo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Judá, hermano? Dice que prevaricó Judá. Estaba haciendo caso omiso de lo que Judá y de lo que Israel ya sabía que no debía de hacer. Sigue diciendo ahí, y en Israel y en Jerusalén, ¿qué, hermano? ¿Qué dice, hermano? Se ha cometido, ¿qué, hermano? Abominación. Ahora, sigue diciendo ahí, ¿por qué, hermano? ¿Por qué dice que ha cometido abominación? Dice que ha profanado, ¿el qué, hermano? Ahora, ¿a qué se está refiriendo cuando dice que ha profanado el santuario que él amó? ¿Se está refiriendo a un lugar en específico? Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 10, de ahí mismo de Malaquías, ahí sí habla de un lugar en específico. Ahí sí decía Dios, ojalá que alguien cerrara mi templo para que ya no me siguieran trayendo estos sacrificios inmundos. Ahí sí se hablaba de un lugar en específico, o material, vaya. Pero aquí, a lo que se está refiriendo Dios, con ese santuario, es al pueblo mismo. ¿Quiere ver? Siga leyendo. Dice, porque Judá ha profanado el santuario, dice, de Jehová, que él, ¿qué, hermano? ¿Qué vimos en los primeros versículos y en el primer capítulo de Malaquías? Que Dios los había amado. ¿Y qué decía Israel? ¿Nos has amado? ¿En qué nos has amado? Entonces lo que Dios está diciendo es que se ha cometido abominación en el santuario de él, porque el pueblo de Israel era el santuario de Dios. Amén, hermanos. Nos no está hablando de un lugar material, sino del pueblo mismo. Y dice ahí que, ¿qué, hermano? ¿Qué hizo? Y se casó con hija de ¿qué? De Dios extraño, hermano. Mire, Dios tenía un propósito muy claro para el pueblo, hermano. Y ellos no lo habían cumplido. Mire, vaya conmigo a Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. ¿Lo tiene? Dice ahí, ¿y vosotros qué, hermano? ¿Me seréis un reino de qué, hermano? ¿Y qué más? Gente santa, un Dios santo, ¿qué demanda? Un pueblo santo, hijos santos. El estándar de Dios no baja, hermano. El estándar de Dios no baja. A veces nosotros, dice ahí en Salmos, que de cierto a veces nosotros pensamos que Él es como uno de nosotros. Pero Él no es así. Él no negocia su santidad para adaptarse a ti. Tú te debes de adaptar a Él. Yo me tengo que adaptar a Él. Pero ¿sabes cuál es lo hermoso y lo precioso, hermano? Que Dios no te deja a ti solo. Él va formando a su Hijo Jesucristo en ti. Él es tu fuerza, Él es tu ayuda. Entonces Judá, hermano, había sido infiel, había cometido abominación y había profanado el santuario porque hizo lo que Dios les había prohibido. Ahora, vaya conmigo ahí a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, verso 2. Amén, hermano. Luche con su sueño, hermano, luche. Amén. Dice, y Jehová, tu Dios, aquí le está hablando al pueblo de Israel, ¿sí? Y le está diciendo que le va a entregar la tierra prometida. Dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, hablando de las naciones que iban a estar ahí, las destruirá del todo. Ahora fíjese lo que dice ahí. No harás con ellas, ¿qué, hermano? Alianza. Ni tendrás, ¿qué, hermano?
de ellas misericordia. ¿Y qué más dice el 3, hermano? Y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hija, ni tomarás a su hijo para tu hijo. Ahí dice el por qué en el 4. ¿Por qué, hermano? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. ¿Y qué va a pasar, hermano? Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. ¿Y qué iba a pasar, hermano? ¿Cómo se aplicaría esto para nosotros en la actualidad? Si ciertamente a los que son solteros se les demanda y se les dice que no se unan en yugo desigual, ese texto está hablando de otra cosa, pero el principio es el mismo. Para tu vida personal, ¿cómo aplicaría, hermano, esto? Que no emparentes con alguien que no sigue tu misma visión. ¿Sabes de cómo, hermano? Que te cuides de ti mismo. Te voy a decir por qué. Porque tu carne no es acaso la que te lleva y la que te arrastra a hacer aquello que no quieres. Que tengas cuidado y que los principios de Dios siempre estén en tu mente. Si tú haces alianza con tu carne, hermano, ¿y a qué me refiero con esto? Que a veces nosotros justificamos nuestras actitudes. Nosotros justificamos nuestras actitudes. Es que, bueno, sí dice así la Biblia, pero es que yo pienso que en ciertas situaciones sí se puede hacer esto. En ciertas situaciones, pues yo creo que esto es lícito. No, hermano. Si la palabra de Dios te dice que no es lícito, ¿qué es? Pues no es lícito. Y si te dice que sí es lícito, pues es lícito, hermano. Pero nosotros a veces tratamos de acomodar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Entonces, no adaptes la palabra de Dios a tu conveniencia. Seamos sobrios y velemos, sí, de nuestro enemigo el diablo que está como león rugiente, pero también de nosotros mismos. Amén, hermanos. Regrese conmigo a Malaquías. Dios es un Dios santo, hermano. Y Dios es un Dios celoso. Y el pueblo de Israel tenía que reflejar eso mismo. Ahora, si el pueblo de Israel tenía que reflejar eso mismo, ¿qué debemos de reflejar tú y yo? Lo mismo, hermano. Ese celo por la palabra de Dios, ese celo por obedecer a Dios. Aunque haya cosas que a nosotros no nos gusten. Pero eso no importa. Mire, ¿sabe qué haga? Si tú tienes un pensamiento de algo que no te agrada mucho acerca de la palabra de Dios, medítalo, piénsalo, obsérvalo, y ya cuando acabes, tómalo y deséchalo y agarra la palabra de Dios. O sea, piénsalo si quieres, pero al final de cuentas tienes que agarrarlo, desecharlo y poner lo que la palabra de Dios dice. Amén, hermanos. Ahí sigue diciendo en el verso 12, amén, hermanos. Dice, Jehová cortará de las tiendas de Jacob. ¿A quién, hermano? Al hombre que hiciera esto. ¿Qué es esto? No, de lo que habíamos hablado antes. Al que se uniera a mujer extranjera, dice. Ahora fíjese lo que dice. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Al que vela y al que responde. Y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué está queriendo decir aquí este texto? Vimos hace 15 días que los sacerdotes eran parciales con ciertas personas. O sea, a algunos sí les declaraban la ley. No, es que tú estás mal. Pero a otros que pues sabían que ofrendaban bien o que tenían cierta reputación, pues ellos les decían, no, mira, pues tú sí puedes seguir haciendo esto. Y aquí lo que Dios está diciendo, yo no soy un Dios que voy a darle lugar a unos y a otros sí. Yo voy a hacer justicia con todos. Y si tú lees Esdras y Nehemías, hermano, tú puedes ver que los que más se contaminaban
eran los sacerdotes, hermano. Era increíble. Ahora imagínate, hermano, y de hecho textos anteriores, lo vimos hace 15 días, dice que ellos se hicieron viles al pueblo. Dios los hizo viles ante el pueblo. ¿Por qué? ¿Con qué cara, hermano, un sacerdote iba a reprender a alguien del pueblo? ¿Con qué cara? Si estaba adulterando y estaba haciendo claramente lo que la palabra de Dios decía que era pecado, ¿tú cómo crees que los sacerdotes iban a llegar al pueblo a exhortarles? ¿Crees que podían hacerlo? No podían hacerlo, hermano. Pero Dios sí podía reprenderlos. Y de hecho a él no dejan a nadie. Dice, al que traiga la ofrenda y también a los que están ahí adentro. Amén, hermano. Sigue diciendo el 13. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová, ¿de qué, hermano? De llanto. ¿Y de qué más, hermano? Así que no miraré más a la ofrenda, dice, para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Qué estaba pasando aquí, hermano? ¿Cuál era la reacción de ellos ante esto? Ellos empezaron a llorar y estaban llorando. Y ellos decían, ¿pero por qué? Ahorita lo vamos a ver. Lloraban sobre el altar, pero ¿sabe qué? Este llanto no tiene nada que ver con arrepentimiento. Ellos hacían esto, ¿sabe por qué? Porque con las mujeres que se habían casado, estaban acostumbradas a que a sus dioses tenían que hablarles así. ¿Usted se acuerda de la historia de Elías y los profetas de Baal? ¿Qué hacían los profetas de Baal? No chillaban y gritaban y se cortaban. Bueno, estos israelitas estaban haciendo lo mismo. Tomando el culto de Dios como si fuera cualquier culto pagano. Y entonces ellos veían y llenaban de llanto el altar, pero no era un llanto por arrepentimiento. Era un llanto buscando un beneficio, pero era también un llanto buscando ser iguales que los demás pueblos. Ofreciendo holocaustos como los demás pueblos, creyendo que Dios era un Dios como el de los demás pueblos. Sigue diciendo el 14. Y aquí es donde viene la respuesta. Dice, mas diréis, ¿qué decían ellos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no nos contestas? ¿Por qué no nos respondes? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud. O sea, ¿qué les está diciendo Dios? Yo soy un Dios omnisciente que mira absolutamente todo. A los sacerdotes pueden engañarlos, o los sacerdotes pueden querer engañar al pueblo. Pero Dios sabía con qué corazón iba el pueblo. Dios sabe con qué corazón venimos hoy nosotros aquí, hermano. Dios sabe por qué hacemos lo que hacemos. He encontrado bien grave, hermano, que a veces decimos, es que Dios conoce mi corazón. Y sabes que tú puedes estar haciendo cosas que aparentemente están bien, pero si hay una mala actitud en tu corazón, eso es reprobado por Dios. O sea, a lo mejor lo que estás haciendo está bien, pero la intención de tu corazón es un beneficio para ti mismo. Es gloria para ti mismo. Y cuando nosotros decimos, es que pues Dios conoce mi corazón, es que ese es el problema. Que Dios conoce tu corazón y Dios conoce mi corazón. Porque pues de los demás, ustedes pueden ver ahorita mi corazón. Pueden saber lo que estoy pensando en mi mente. Pero ¿quién sí puede verlo? ¿Quién escudriña hasta lo que tú no te acuerdas? Hasta lo más profundo, Dios, hermano. Entonces, cuando nosotros decimos eso que es una verdad, debemos de analizarlos con mucho cuidado, hermano. ¿Qué es lo que estamos nosotros diciendo? Mire,
¿Se acuerda que hace rato le dije cómo estaba el orden cronológico acerca de los libros de Esdras, Nehemías con Malaquías? Este problema, hermano, o sea, esta pregunta que ellos hacen y este problema que se está suscitando aquí, no es algo que ellos ignoraran, ¿eh? O sea, no es algo nuevo para ellos. A ellos, Esdras ya los había exhortado. Mire, vaya conmigo a Esdras, capítulo 9. Amén. ¿Sí se acuerda dónde está Esdras, hermano? Ahí donde están pegadas las hojas porque no lee mucho ese libro. Ahí es. Amén, hermanos. Esdras capítulo 9, versos del 1 al 3. Dice ahí: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel, ¿y quién es más, hermano? ¿Y quién es más? Dice, no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. ¿Y hacen qué, hermano? Conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para quienes y para sus hijos. ¿Qué les había dicho en Deuteronomio? Dios, que no se unieran a ellas ni tomaran para sus hijos. Dice, y el linaje santo, ¿qué pasó, hermano? Ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores, ¿qué, hermano? ¿Ya vio quiénes eran los primeros? A ellos eran los primeros, los gobernadores, los sacerdotes, hermano. Para corregir un hogar, ¿quién es el primero que debe de corregir, hermano? Hermano varón, no me vengas a decir, no, aquí somos iguales delante de Dios. Sí, pero tú, como varón, Dios te ha puesto como cabeza. Y si la cabeza está chueca, todo el cuerpo está chueco. ¿Sí me entiendes, hermano? Amén, hermano. A ver, quiero oír aménes varoniles, voz gruesa. Amén, hermanos. Entonces, si tú no estás bien delante de Dios, hermano, créeme, tu familia va a estar igual. Ahora, si se quiere corregir dentro de la iglesia, ¿quiénes son los primeros, hermano? Los que estamos a cargo, ¿no? Sí, dígalo sin miedo, hermano. El hermano Juan no se va a enojar, ni el pastor, ni yo tampoco. Y yo estoy aquí, me pueden apedrear desde aquí si quieren. Pero somos los primeros, hermano. Somos los primeros que debemos de reconocer que hemos estado mal, de reconocer que hemos pecado delante de Dios y que debemos de procurar corregir. Eso es lo que se está procurando hacer, hermanos. Corregir. Pero es muy importante, hermano varón, que tú empieces a corregir desde casa. Es muy importante y necesario. No por razón de los demás, sino por razón de Dios. Él es el actor principal en todo lo que hacemos, en todo cuanto hacemos. Amén, hermanos. Entonces ahí dice, sigue diciendo ahí, en el 3, fíjese lo que hizo Esdras. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté como hermano. ¿Cómo se sentó Esdras? ¿Cómo se siente un verdadero hijo de Dios? Cuando reconoce y se da cuenta que ha pecado. Angustiado. ¿Por qué, hermano? Porque ¿qué dirán los demás? ¿Qué van a decir los demás? Ay. O porque yo sé que estoy mal delante de Dios. Este pueblo no tenía temor, hermano. No tenía temor de Dios. Ellos se casaban con mujeres que no debían, se divorciaban de las israelitas y lo hacían una y otra vez. Así como quitarse los zapatos, así ellos cambiaban de mujer. Y Dios esto lo veía como una abominación. Temor de Dios no estaba en ellos. Mire, vamos a ver algo con respecto al temor de Dios. Ahí en Éxodo capítulo 20,
¿Y por qué vamos a ver esto, hermano? Quiero que tú, hermano, no veas al de al lado, sino tú te des cuenta si tú tienes temor de Dios o no. ¿Quieres que veamos esto, hermano? ¿Quieres autoanalizarte para ver si tú eres un hombre o una mujer temerosa de Dios? Mire, ahí en Éxodo capítulo 20, verso 19. ¿Lo tiene? Dice, y dijeron a Moisés, aquí es cuando habla aquí del terror del pueblo, ahí de hecho ahí está en el subtítulo, dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Ellos no querían que Dios les hablara, ¿eh? ¿Y por qué? Pero no hable Dios con nosotros. ¿Por qué, hermano? Hermano, ¿tú tienes temor de Dios? ¿Tú tienes miedo de que un día te vaya a pasar algo? O sea, imagínate que estás en desobediencia. Estás renuente a hacer algo. Y pues tu corazón se ha ensoberbecido, pero dentro de ti, cuando sales o cuando vas a hacer algo, hay cierto temor de que pues te vaya a pasar algo porque tú sabes que estás en rebeldía. ¿Hay ese miedo, hermano? ¿O que le vaya a pasar algo a tu familia? Porque tú estás en pecado. Pues si tú tienes ese temor, hermano, déjame decirte que ese no es el temor de Dios. Ese no es. Porque precisamente eso es lo que están diciendo los israelitas. Mira, habla tú con él para que nosotros no muramos. Porque ellos, ¿por quién se preocupaban? Por ellos mismos. Ahora, vamos a ver lo que es el temor a Dios. O de Dios. Dice, y Moisés respondió al pueblo. Fíjese lo que aquí lo que dice Moisés es muy interesante. No temáis. Dice, porque para probaros vino Dios. ¿Y para qué, hermano? Ahora, fíjese lo que dice ahí. Primero les dice, no temáis. Y luego dice que Dios ha ido ahí. ¿Para qué? Para que su temor esté en ellos. A ver, ¿cómo está eso? Primero dice que no temamos y luego dice que Dios ha venido para eso, para que temamos. Pero aquí está la diferencia, mire. Para que su temor esté delante de vosotros, ¿para qué, hermano? Para que no pequéis. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? El primer temor que vimos, solamente piensa en mí. Y ese es el temor que Moisés le está diciendo, no temáis. Porque para esto vino Dios, para poner su temor en vosotros. El temor de Dios es un temor que nos aleja del pecado. Que dice, ha puesto este temor para que no pequéis. ¿Sí entendemos la diferencia, hermano? Un temor es ese temor que pues estoy en un corazón rebelde y me puede pasar algo y estoy preocupado por mí. El verdadero temor a Dios, lo que le preocupa es pecar contra Él. Entonces, ¿qué tipo de temor tenía el pueblo de Israel en Malaquías? Pues el temor del hombre. El temor del hombre, hermano. Amén. Regrese conmigo a Malaquías. Amén, hermano. ¿Sí se entendió esto, hermano, del temor de Dios y el temor del hombre? Es muy importante que podamos entender esto, hermano. Sigue diciendo ahí, dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual, ¿qué, hermano? Ha sido desleal en el 14, hermano. Dice, siendo ella tu compañera, ¿y qué, hermano? Y la mujer de qué, hermano? De tu pacto. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban siendo desleales. Ahora, aquí hay algo bien interesante, hermano, y que no quiero dejar pasar. Porque a lo mejor usted, hermanita, ahorita está pensando, si este fue desleal y está pensando por ahí en su esposo. Este me faltó y este es como y digo porque a veces así piensa, ¿no? Bueno, me han dicho. Entonces, a veces se viene este pensamiento, ¿no?
Sí, cierto, así es, así era mi esposo, así es mi esposo. Pero ¿sabes qué, hermano? No únicamente le está hablando a varones. Hermana, ¿cuántas veces has sido desleal a Dios? A lo mejor no has sido desleal a tu esposo, y hablando físicamente. Pero ¿cuántas veces tú le has fallado a Dios y has sido desleal para con Él? ¿Cuántas, hermanas? Muchísimas, hermana. Y cuando tú pecas delante de Dios y vienes y te arrepientes, ¿qué le pides a Dios para ti? ¿Qué le pides? Por ahí yo escuché misericordia. ¿Pides misericordia, hermana? ¿Y por qué no quieres darla tú? ¿Pides gracia? ¿Eres una pecadora que no merece esa gracia? ¿Y por qué no la quieres dar? O sea, pides para ti, pero no la quieres dar para tu esposo. ¿Sabes que el matrimonio se hizo con el objetivo de que el evangelio luciera ahí dentro de tu matrimonio? Y en el evangelio, ¿qué vemos? Perdón, misericordia, gracia. Vamos a quedarnos aquí tantito. Perdón. Hermana, ¿te casaste con alguien que iba a necesitar de tu perdón? Así como tú necesitaste el de Dios, el de Cristo. Pero también te casaste con alguien que tú le vas a tener que pedir perdón, porque también vas a fallar. Hermana, te casaste con alguien que necesita de tu gracia, porque no la merece, igual que tú. No la mereces, pero Dios te la da. Y también vas a necesitar gracia de parte de Él, porque tampoco tú la mereces. Y necesitas perdón. Necesitas misericordia, necesitas gracia y necesitas perdón. ¿Sí o no, hermanas? ¿Sí o no, hermanos? Necesitamos iglesias, familias fuertes para tener una iglesia fuerte, hermano. No para nuestra gloria. Entienda eso, hermano. No es aquí como antes que decían por la gloria del imperio. No. Aquí es por la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso, hermanos. Necesitamos levantar la bandera de quién es nuestro Dios, de quién es nuestro Rey, de quién es nuestro Señor. Amén, hermanos. Entonces, ¿hemos sido desleales nosotros con Dios? Sí, hermanos. ¿Qué necesitamos? Perdón, gracia, misericordia de Dios. Amén, hermanos. Sigue diciendo ahí el 15. ¿Está conmigo, hermano? Dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué, hermano? A ver, bueno, antes de ir a esto. Dice ahí que no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Sí, amén, sí hizo uno. Dice que de dos, ¿cuántos ahora son, hermano? ¿De un matrimonio? Ahora son una sola carne. Amén, hermano. Dice, ¿y por qué uno? Aquí está la respuesta, hermano. Y hermano, no vayas a decirme que tú no eres Dios y que tú no puedes salvar a tus hijos. Eso lo sabemos, ¿no? O sea, eso lo sabemos, está implícito en lo que estamos diciendo. Pero ¿sabes qué es lo que buscaba Dios? ¿O qué es lo que busca Dios? ¿Qué es? Porque buscaba una descendencia. ¿Para quién, hermano? ¿Qué es lo que Dios pretende que tú hagas con tu familia? Que como si dependiera de ti, hermano, busques una descendencia que honre a Dios. No estoy diciendo que depende de ti, Te estoy diciendo que como si dependiera de ti, como si tú fueras el que pudiera salvar a tus hijos. Escúchame lo que le estoy diciendo, para que no vaya a decir el hermano dice que nosotros podemos salvar a nuestros hijos. No, como si dependiera de ti y de mí salvar a nuestros hijos, tenemos que buscar eso. Y no hay pretextos. Y no hay excusas. Es que ya están muy grandotes. Pues por eso, hermanos. Chicos, es un poco más sencillo los que tenemos
hijos ya grandes sabemos que un niño chico, pues ahorita lo jalas, lo llevas y todo eso, pero grande. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pues que se pierda entonces. Ay, Dios lo alcanzará cuando Él quiera. No, hermano, como si dependiera de ti. ¿Por qué? Porque Dios busca una descendencia de esa forma. Y sigue diciendo ahí, porque buscaba una descendencia para Dios, dice, guardaos pues, amén, hermano, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ahora, una pregunta, hermanos. Estos israelitas quebrantaban una y otra vez el pacto. Por ejemplo, si tú ves ahí en el capítulo 1, versos 2 y 5, ellos quebrantaron el pacto de amor que Dios había hecho con ellos. Si tú ves en el capítulo 2, en el verso 5 al 9, tú vas a ver que ellos quebrantaron el pacto de Leví. Si tú ves en el verso 2, en el capítulo 2, verso 10, tú vas a ver que ellos quebrantaron el pacto con los padres. Y ahorita lo que estamos viendo, ellos quebrantaron el pacto matrimonial. ¿Por qué si Israel quebrantaba una y otra y otra y otra vez? ¿Cómo fue posible o cómo hizo Dios para que ese pacto se pudiera mantener? ¿Cómo hizo Dios, hermano? Mire, vaya conmigo a Génesis capítulo 15. ¿Cómo pudo Dios mantener ese pacto con un pueblo así? Verso 5, hermano. Aquí, ¿qué vamos a ver? ¿Con quién Dios está hablando aquí en este capítulo, hermano? Con Abraham, amén, hermano. Y hablando de Abraham, dice ahí en el verso 5, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado. ¿Por qué, hermano? Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Amén, hermano, ¿está conmigo? Verso 10, dice, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. ¿Qué hizo? Lo partió por la mitad y puso cada mitad, dice, una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Esta era la forma como ellos, cuando en el Antiguo Testamento se iba a hacer un pacto entre dos partes, eso hacían ellos, tomaban animales y los abrían. ¿Qué significaba eso? Ellos querían decir, si tú fallas, tú tienes el derecho para hacer lo que hiciste con las aves. Si yo fallo, tú puedes hacer lo que estamos haciendo con las aves, o con lo que ellos estuvieran sacrificando. Sigue diciendo el 12. Dice, mas a la caída del sol, ¿qué, hermano? Sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Amén, hermano. Ahora vaya conmigo al verso 17. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía, ¿qué, hermano? Un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales, ¿qué, hermano? Ahora, cuando se hacía este pacto, hermano, los dos que estaban haciendo el pacto, las dos partes, tenían que pasar por en medio. ¿Sí? Los dos tenían que pasar por en medio para cerrar ese pacto. Sigue diciendo ahí en el 18. Dice, ¿sí me quedé en el 18, hermano? Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora, ¿por qué dice ahí en el 17 que Abraham veía, hermano, ¿sí?, como un horno humeando y una antorcha de fuego que se paseaba por entre los animales divididos? ¿Qué significaba esa antorcha ahí, hermano? Pero ahí, si te fijas, el único que está pasando es Dios. Entonces, ¿cómo puede ser posible, ¿sí?,
que Dios pueda mantener el pacto con el pueblo de Israel si el pueblo de Israel era tan infiel? Porque Él tomó el pago que merecía su pueblo. ¿En quién, hermano? En nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ahorita escuchábamos las alabanzas, cantábamos, y nuestro hermano Rubén citaba Isaías. Y este pueblo de Malaquías, hermano, cuando estuvo profetizando el profeta Malaquías, tú lo puedes ver que siempre tenía un pero. Siempre tenía algo en contra. Siempre respondía, era un pueblo respondón. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que cuando fue a la cruz, dice que fue como una oveja, hermano, y que no abrió su boca. Hermano, nosotros constantemente nos estamos quejando de esto y del otro y de aquello, pero el Hijo de Dios que iba a sufrir la ira de Dios, no abrió su boca. Y fue a la cruz. Por ti, por tu rebeldía, por mi rebeldía. Por tu deslealtad. ¿Dios sabía que tú eras una mujer y un hombre desleal? Sí, hermano. Él sabía perfectamente. Y fue precisamente por eso que fue abandonado por el Padre. Usted recuerda que cuando Él estaba crucificado, la tierra se oscureció. La tierra se oscureció. Y una y otra vez vemos en la Biblia que menciona que Dios es luz. Y cuando se habla de las tinieblas, se habla de algo en lo que Dios está en contra de. Cuando hubo esas tinieblas, hermano, ¿en contra de quién estaba el Padre? En contra del Hijo. ¿Por qué estaba en contra del Hijo? Porque estaba cargando todo nuestro asqueroso pecado. Todo aquello que nosotros, todos aquellos malos pensamientos. En ese momento Jesucristo, era la peor prostituta, el peor homicida, el peor ladrón, la peor de las peores de las mujeres insujetas, el peor de los peores de los varones irresponsables, el peor de los peores de los hijos. ¿Para qué? Para que tú puedas tener vida hoy. Para que yo pueda tener vida hoy. Y Él nos amó. Y así como le dijo al pueblo de Israel ahí en Malaquías, Dios nos ama y nos habla y nos dice que nos ama, pero también nos dice que el pecado, que Él no tendrá por inocente al culpable. Su santidad, hermano, no es negociable. Regrese conmigo, por favor, a Malaquías. Amén, hermanos. ¿Cuánto nos hace falta, hermanos? ¿Cuánto? Muchísimo, hermanos. Muchísimo. Y ahí dice en el verso 16, porque Jehová Dios, ¿qué, hermano de Israel? ¿Qué? Ha dicho que Él aborrece, ¿quién, hermano? El repudio, Él aborrece el divorcio. Así es que por si tu mente de repente se le ocurre, hermano, cuando te enojas con tu esposa, con tu esposo, por ahí pasa un pensamiento de divorcio, no te debe de importar lo que tú piensas acerca del divorcio, ni lo que tu esposo o tu esposa piensa acerca del divorcio. ¿Qué es lo que Dios dice acerca del divorcio? Es una abominación para Él, hermano. Es una abominación, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. ¿Y a quién más, hermano? ¿A qué se refiere esto? Pues al que va a hacer, al acto y al que va a hacer el acto. Amén, hermanos. Amén. Y sigue diciendo ahí, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué le dijo Dios al pueblo y qué nos dice a nosotros? Guardaos pues en vuestro espíritu, ¿y qué, hermano? No seáis desleales.
Amén, hermanos. Dice la palabra ahí en Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué, hermano? Eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne, ¿qué va a segar, hermano? Mas el que siembra para el espíritu, ¿qué? Segará, ¿qué, hermano? Vida eterna. Amén, hermano. Mire, ya nada más una cita para irnos. Ahí en Nehemías, capítulo 13. ¿Lo tiene? Nehemías capítulo 13, verso 23. Y ya les había comentado que si tú lees todo el capítulo 13 de Nehemías, tú vas a tener un mejor entendimiento de lo que estaba pasando en Malaquías. También si lees Esdras, todo el capítulo 9, también eso te va a ayudar bastante. 13:23, dice ahí, dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos, ¿qué, hermano? Hablaba la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, y reñí con ellos. ¿Y qué pasó, hermano? Y maldije y herí a algunos de ellos. ¿Y qué más hizo Nehemías, hermano? ¿Qué más? Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Y está haciendo ahí, está poniendo un ejemplo ahí. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Hermano, no te sientas el superfuerte. Hermanas, no sé, mire, hermano, ¿quieres saber cuándo está un hombre o una mujer próximo a caer en cualquier pecado? Cuando se siente seguro. Cuando dice, no, estoy avanzando y estoy haciendo esto, y estoy haciendo el otro, y estoy haciendo aquello. Está a un paso de la ruina, hermano. Siempre, siempre debemos de depender de Dios. Y no hagas alianza con tu pecado, hermano. No hagas alianza con tu pecado. Si tú estás viendo claramente algo que le desagrada a Dios, arráncale el pelo, hermano, a ese pecado. Quítalo de ti. Sigue diciendo ahí en el 27. No, en el 26, perdón. Sí me quedé en el 26, ¿verdad? 27, perdón. Dice, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, ¿hijo de quién, hermano? Eliasib era yerno de Sanbalat Horonita. Por tanto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Nehemías, hermano? ¿Qué tienes que hacer con el pecado, hermano? Deséchalo de tu casa, hermano varón. Deséchalo. Deséchalo de tu vida, hermana, hermano. Hermanitos, deséchenlo. ¿Qué tenemos que hacer con el pecado en nuestra iglesia? Desecharlo, hermano. Desecharlo. Levítico capítulo 19, verso 2 dice lo siguiente. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Tienes un Dios santo, hermano? Él demanda santidad y justicia de ti.